Muy buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Ezequiel Guadalupe Rodríguez Rodríguez y he sido designado como su asesor virtual en este módulo 4. Bienvenidos a esta semana 1. Tenemos nuestro primer espacio abierto. Si bien no les veo conectados en este momento, he decidido realizar la grabación correspondiente para poderles compartir más adelante, y quienes pues no han tenido la oportunidad pues puedan visualizarlo más tarde de acuerdo a, eh, a lo que marca Prepa en línea, ¿sí? Se está grabando la llamada, como les digo, con esta finalidad de poderlo compartir más tarde. Les voy a compartir la pantalla a partir de este momento. Muy bien. Pues tal como les decía hace un instante, estamos en el módulo 4, textos y visiones del mundo. Es en nuestra semana 1 que abarca del 18 al 24 de abril. Es nuestra primera sesión síncrona, se llamaban antes, ahora le llamamos espacio abierto. Los temas a tratar durante esta sesión son la presentación del módulo 4, textos y visiones del mundo, y la actividad integradora 1, analizar textos literarios. Para comenzar con la presentación de este módulo, pues quiero hablarte un poquito acerca de lo que trata. Ya los detalles, los objetivos de aprendizaje y la estructura del módulo, sabes que está disponible a través de los recursos de esta plataforma, pero quiero entablar esta pues introducción de forma verbal, oral. Básicamente, el módulo Textos y Visiones del Mundo, pues es literatura. Y cuando escuchamos literatura, pensamos en lecturas. Y cuando pensamos en lecturas, el mexicano, pues, no tiene el hábito de leer. Dicho como es, de una forma muy directa, pero el promedio del mexicano no acostumbra a leer, y lamentablemente por cuestiones culturales tal vez la lectura se ha vuelto una especie de a veces hasta castigo, o de una obligación, o de algo no deseado, de una actividad no deseada. Y creo que es una cuestión cultural que podemos romper ese paradigma. Los invito a leer en este módulo, a disfrutar la lectura y a no verlo como una obligación. Le cuento una anécdota muy rápido. Recuerdo haber escuchado a una maestra en una escuela primaria invitar a sus alumnos a ver una función de cine que organizaba la Sociedad de Padres de Familia para recaudar fondos para alguna actividad, alguna necesidad que necesitaba el plantel. Y el caso es que la maestra dijo algo así como: niños, mañana habrá función de cine. Quien no compre boleto para ver la película se va a ir castigado. Las 2 horas que dura la película va a estar castigado en la biblioteca leyendo. Y eso pasó en alguna escuela de nuestro país. Pero estas palabras las analicé después y dan vuelta en mi cabeza cómo se le inculca al niño que la lectura es un castigo, que es una obligación, en lugar de promover que disfrute la lectura. Textos y visiones del mundo es la literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura es el arte a través de la palabra. Y así como podemos disfrutar el teatro, así como podemos disfrutar el cine, la música, inclusive alguna pintura que vemos expuesta en el museo o en algún lugar, ¿por qué no disfrutar los textos literarios, ¿no?
la literatura es el arte a través de la palabra. La literatura es aquellos textos que se producen con una finalidad estética. La estética es una rama de la filosofía que lo que busca o estudia es precisamente la belleza. El hombre, el ser humano, es el único ser, válgame la redundancia, con la capacidad de contemplación. Entonces, el ser humano contempla la belleza, contempla lo estético, y así se puede contemplar, admirar y disfrutar la literatura. Entonces, por favor, lea. Le anticipo que será necesario leer. No le puedo decir que es obligatorio porque a nadie se le puede obligar. Sí. Somos libres, pero sí es necesario, es indispensable y sobre todo es enriquecedor, ¿sí? El leer. Cada actividad que desarrollamos en este módulo está relacionado con lecturas. ¿Sí? Pues, por favor, lea, disfrute, no trate de memorizar, no trate de aprender, simplemente lea metido en la lectura. Le cuento mi experiencia personal. Hay una situación que se da cuando estamos leyendo. De pronto comenzamos a pensar en algo más, en algo ajeno a la lectura. Quizás en que ya es tarde, o que necesito ir a cenar, o que estoy cansado y quiero dormir, o que tengo actividades por revisar. Estamos ocupados en el día a día y cuando comenzamos a leer puede suceder por falta de concentración que a nuestra mente viene algún pendiente, idea, necesidad o algún otro tema que no tiene nada que ver con el texto que estamos leyendo. Mi recomendación, lo que yo hago, yo Ezequiel Rodríguez, a ver Ezequiel, a esa vocecita le hablo a mi interior y digo, regrésate, pon atención, ¿hasta dónde comprendimos? ¿Hasta dónde estabas conectado, Ezequiel? Y si me tengo que regresar 1, 2 o 3 párrafos o páginas, me regreso y sigo leyendo, porque si no nos perdemos. A veces estamos ahí, hay una presencia con ausencia. Estamos ahí, nuestro cuerpo, está ahí nuestra voz leyendo, nuestros ojos, pero no estamos atentos a la lectura. Si a alguno de ustedes le llega a pasar algo como esto que me ha sucedido a mí en algunas ocasiones, lo que hay que hacer es regresarse y buscar el momento óptimo. Lo ideal es buscar el mejor escenario para poder leer, un lugar donde esté usted tranquilo, relajado, en silencio, sin nada que le perturbe. Hay quien puede leer con música, a veces instrumental o música de fondo, la ayuda a concentrarse. Adelante, si eso le sirve a usted. A mí en lo particular, si necesito concentrarme, no me ayuda el ruido o la música. Entonces, el caso es aquí concentrarse, prestarle atención a los textos y no memorizar. No se preocupe por memorizar. Le voy a presentar una analogía de forma muy simple. Es algo así como cuando usted va al cine y cuando sale del cine, usted recuerda la película, llega a casa y le pregunta a algún amigo familiar, ¿qué te pareció la película? ¿De qué trata? ¿Cómo está? ¿Te gustó? Y usted comienza eh, a contarle la película, de qué trata. Y no estudió la película, no se la memorizó, lo explica con sus palabras. Porque cuando vamos al cine procuramos disfrutar esa actividad. Entonces, la invitación sería a que los textos que están planteados en estas semanas y las que vienen, los lea y los disfrute, por favor. Bien, veo que alguien está conectado. Segundo. Jenny Castillo, bienvenida Jenny. ¿Me puede confirmar que me ve y me escucha correctamente, Jenny? Y si acaso no tuviese usted micrófono y cámara, si puede escribir algo en el chat
para saber que está llegando todo correctamente. Inicié, lo estaba esperando, pero decidí iniciar dada la hora, Jenny. ¿Me ve y me escucha? Bueno, mientras pueda. Bueno, ya está el chat. Voy a ver el chat. Ok, muy bien. Gracias que se escucha correctamente. Entonces, pues vamos a continuar, Jenny. Decía en esta introducción, mi estimada Jenny, que hay muchos textos a lo largo del módulo, y cuando digo muchos, serán, bueno, en esta primera actividad vienen 3 textos, ¿no? Pero son textos cortos. Uno de ellos es muy corto, que se lee menos de 5 minutos. Otro te ocupará media hora y el otro un tiempo aproximado. Otro un tiempo similar, otros 40 minutos, una hora. Decía Jenny que no es, en nuestra cultura no existe el hábito de la lectura, lamentablemente, que es importante disfrutar los textos, que no se vea como una obligación, y cuando lo vemos, poner el ejemplo como una película, que vamos al cine y lo disfrutamos, lo mismo va a suceder acá, en el módulo textos y visiones del mundo, donde está basado en la literatura, y vas a sentir o a vivir, a tener experiencias estéticas si procuras leer y disfrutar. Esa sería mi recomendación. Entonces vamos a comenzar con la actividad integradora 1. Les voy a hablar un poquito de esta actividad, si les parece. Analizar textos literarios. Estamos en la semana 1 del 18 al 24 de abril y corresponde revisar todos los recursos que están disponibles en la plataforma y sobre todo la guía. Cuando revisamos la guía, acuérdense que la guía nos dice de estos recursos, de todos los recursos, cuáles son los que debo de darle prioridad para hacer cada actividad. En este caso, también tenemos 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, una actividad socioemocional y un cuestionario socioemocional. Importante atender todas estas actividades. Las actividades formativas, si bien no se califican de forma directa, si la plataforma al final del módulo revisa o evalúa la interacción que tuvo cada estudiante con la propia plataforma, qué recursos utilizó para de esta manera otorgarle pues porcentaje de su calificación, ¿no? Entonces es importante trabajar con todas las actividades y no solo por la calificación, sino porque pues también las actividades formativas, al igual que las integradoras, las actividades formativas te permiten generar y reforzar, reactivar aprendizaje, ¿sí? Importante atender todas las actividades disponibles, por favor. En la guía para la actividad integradora 1, analizar textos literarios, así se llama la actividad integradora 1, pues se recomienda revisar el recurso, el PDF que se llama La Lectura, y la página Recupera Aprendizajes, Análisis de un Texto, ¿no? Está este otro recurso, este PDF, Fondo y Forma. Es indispensable, mi estimada Jenny, que lo revises. Fondo y Forma, te comento que va a ser útil a lo largo del módulo. Todavía en la semana 3, si no mal recuerdo, se vuelve a ver lo que es el fondo y la forma, y se publica nuevamente en la semana 3 este recurso. Lo voy a decir en términos muy simples. Aquel que no lea fondo y forma difícilmente va a poder cumplir con las actividades y obtener resultados satisfactorios. Es como la columna vertebral, es un recurso clave. Este fondo y forma es un PDF que son 2 páginas y trae unas ilustraciones padrísimas, pero si dejamos las ilustraciones a un lado y nos concentramos en el texto, es como una página de texto, una cuartilla. Entonces, por favor, Jenny y todos los compañeros,
lee fondo y forma, porque eso te va a dejar claro cómo realizar las actividades de esta semana y las que vienen, ¿sí? Pero bueno, importante revisar todos los recursos, nos concentramos en estos que aparecen aquí para hacer la actividad integradora 1. Actividad integradora 1, analizar textos literarios. El análisis del texto literario, déjenme regresar. El análisis del texto literario es personal, estimados estudiantes. No es posible realizar una investigación. No se puede. Sí, voy a dejar de compartirles esta presentación. Ahorita vuelvo a ella. Déjenme compartirles otro documento. Un segundo. Ok, si no me equivoco, ahí se está viendo ya un archivo de Word. Este archivo es el descargable de esta semana. Déjame revisar el chat. Sí, Jenny, si necesitas salir adelante, la llamada se queda grabada y la puede consultar en una próxima ocasión. Sí, voy a explicar ahora cómo se realiza esta actividad integradora 1. Muy importante leer y no hacer una investigación. Ese es un punto importante medular. No hacer una investigación. Las respuestas de estas actividades no se pueden investigar, no están en Google. Son respuestas sobre todo de tipo personal. Es muy poco lo que se investiga. La gran mayoría son respuestas personales. Adelante, mi estimada Jenny, si necesita atender su situación con la conexión. Bien, este archivo es el descargable y dice, lee los siguientes textos: Al ingrato que me deja Bustamante, El rey burgués y La verdad sospechosa. Indispensable leer estos textos, ¿sí? No es posible hacer la actividad si no se lee. Y si se hace la actividad sin leer, pues obviamente las respuestas van a estar equivocadas. Punto número 2. Completa el siguiente cuadro comparativo con los elementos que logres identificar en cada una de las obras. Es posible que algunos de los elementos de análisis no se cumplan en todos los textos. Si es el caso, justifica tu respuesta. ¿Sí? Vamos a ver. Un segundo. Voy a compartirles, estimados. Bueno, entonces viene esta tablita que hay que completar y unas preguntitas. Déjeme compartirle esta presentación. Bueno, aquí se le pide en la actividad que usted haga un análisis a partir de los elementos que se solicitan en la primera columna. Vamos a visualizarlos. Va a leer: Al ingrato que me deja busco amante, ¿sí? Va a leer, un segundito. Va a leer La verdad sospechosa, ¿sí? Y El rey burgués. Al ingrato que me deja busco amante de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Y esas respuestas están en las instrucciones de la propia actividad, porque aquí le pregunta quién es el autor. Entonces usted va a leer estas tres textos, ¿sí? Aquí en la cuarta columna, mis estimadísimos estudiantes,
Voy a desarrollar un ejemplo a partir de retinoblastoma. Hay un cuento que se llama así, retinoblastoma, y lo escribió un señor que se llamó en vida Gabriel García Márquez. Bueno, retinoblastoma, vamos a leerlo. Adelante. Es este el texto y le aclaro, retinoblastoma no tiene nada que ver con nuestra actividad de manera oficial. Sin embargo, aquí yo agregué una cuarta columna que es retinoblastoma de Gabriel García Márquez, únicamente para ejemplificarle a usted, porque si desarrollo el ejemplo con cualquiera de los tres textos que se nos dan, pues entonces le estaría dando las respuestas. Le voy a regalar el 33% de las respuestas de esta tabla. Y creo que usted lo puede hacer solo, porque es una persona bastante capaz. Entonces decidí agregar aquí retinoblastoma. Si les parece, vamos a leer retinoblastoma. Aquí está. Es un cuento, un mini cuento. Pero a partir de él podemos desarrollar el ejemplo. Si me permiten, pues voy a leer. Retinoblastoma. Gabriel García Márquez. Marijo, de 2 años de edad, está aprendiendo a jugar en tinieblas. Después de que sus padres, el señor y la señora May, se vieron obligados a escoger entre la vida de la pequeña o que quedara ciega para el resto de su vida. A la pequeña Marijo le sacaron ambos ojos en la clínica Mayo, después de que 6 eminentes especialistas dieron su diagnóstico: retinoblastoma. A los 4 días después de operada, la pequeña dijo: mamá, no puedo despertarme. No puedo despertarme. Fin. Y esto se publicó en la revista Conversaciones desde la Soledad en Bogotá en el año 2001. Bien. Esto es un cuento. Aunque la historia se ve bastante real, aunque si usted busca retinoblastoma, es una enfermedad que existe, le comento a modo de cultura general, el retinoblastoma es un tumor que se desarrolla en el sistema óptico en los ojos y afecta principalmente a los niños, aparece solamente en los primeros años de vida y comienza muchas veces en uno de los ojos, pero generalmente invade a ambos y la solución es retirar los ojos del niño. Es una situación real. Sin embargo, aquí no se presenta una investigación, no es un texto científico, no es una anécdota de Gabriel García Márquez o algo, es un cuento que se llama así, retinoblastoma, que quizás Gabriel García Márquez en algún momento dado tuvo alguna experiencia, anécdota, supo algún caso, etcétera. Eso no lo sabemos. Yo he investigado acerca de esto y no encuentro alguna información en internet que haga referencia a que algún familiar de Gabriel García Márquez o algún allegado padeció retinoblastoma. No sé por qué lo escribió. Vaya, eso es algo que únicamente conoce el autor o el escritor, ¿no? Y no hay información al respecto. Vamos a desarrollar la actividad. Lo primero que se nos pregunta es, ¿quién es el autor? Gabriel García Márquez. ¿A qué género literario pertenece? Aquí le aclaro, los géneros literarios son narrativo, lírico y dramático. Son los 3 géneros que se mencionan en los recursos de esta semana. Por favor, revisen los recursos de esta semana. Y por ahí se menciona estos 3 géneros, narrativo, lírico y dramático. No hay otro. En otras palabras, le voy a ayudar un poquito. Aquí usted tiene que colocar 3 respuestas, porque va a leer 3 textos. No se repite ninguno. Uno es narrativo, otro es lírico y otro es dramático. Y no le sé decir cuál es cuál. Sí, lo sé, pero en este momento no recuerdo la respuesta. Importante que consulte los recursos de esta semana. Le aclaro. Si usted extiende su búsqueda a Google, probablemente encuentre que a los géneros le llaman de alguna otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, esto que acabo de leer de Gabriel García Márquez es un cuento. Como subgénero podríamos hablar que es un cuento, sí. Y los cuentos es un subgénero del género narrativo. Podríamos dividir el género narrativo en
Por ejemplo, cuentos, cuento, novela, fábula, etcétera. Sin embargo, si aquí, por eso lo puse en mayúsculas, si aquí algún estudiante, si esto fuera parte de la actividad, dice que retinoblastoma es un cuento, la respuesta se toma como incorrecta de acuerdo a la rúbrica, porque en la rúbrica me preguntan que si el estudiante logró distinguir los géneros narrativo, lírico y dramático. Y se cierra eso, narrativo, lírico y dramático, de acuerdo a lo que se estudia o los recursos de esta semana. Por favor, importante que revise los recursos de esta semana. Si lo clasifica de alguna otra manera, va a estar incorrecto. Entonces, importante revisar que son narrativo, lírico y dramático. Le explico rápidamente. Narrativo, su nombre te lo dice, es una narración, te presenta una historia y es una sucesión de hechos o acontecimientos. Lírico, relaciona la lírica con la lira. La lira es un instrumento antiguo de cuerdas, ya no existen las liras. Hoy he escuchado a algunas personas que dicen es que me gusta tocar la lira y en realidad se refieren a una guitarra. La lírica es un instrumento antiguo de cuerdas, dicen que antecesor de la guitarra. ¿Por qué se lo planteo de esta manera? ¿Por qué le estoy hablando de esto de la música? Bueno, porque la lírica, mis estimados estudiantes, un segundo, la lírica, que es la literatura acompañada de música, pues habla de emociones. Y ahí, acuérdese usted de la música precisamente, por ese de los fines de semana, de aquel vecino que le gusta escuchar música y es música muy sentimental. Acá en el norte, yo vivo en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey, y hay muchas canciones de adoloridos, ¿no? Escuchas ese tipo de canciones. Eso es la lírica. La lírica es el corazón del poeta hablando, acompañado de música. En la antigüedad el poeta llegaba acompañado de un músico con su lira y leía los poemas y tenían de fondo esa música. Entonces, la lírica es la poesía, ¿sí? Otra vez, si alguno de estos usted le coloca poesía, la respuesta es incorrecta. Lo correcto es llamarle género lírico. Sí, son las únicas respuestas que caben en esta fila, por favor, ¿sí? Entonces, lírico es el que es un poema, eso es la lírica. ¿Qué es un poema? Pues precisamente como las canciones. En las canciones usted se dará cuenta que hay versos, hay estrofas, hay rimas, se procura que una palabra, la terminación de una palabra rime con la de la siguiente línea, etcétera. En resumen, eso es la lírica y explicado de forma muy simple, ¿sí? Hoy en día, hablando de literatura, lírica es poesía, pero el origen es eso, es la música que hablaba de los sentimientos del poeta. Eso es lírica. Bien, dramático. Para ejemplificar o explicar esto de dramático, le pregunto a usted si conoce a una persona dramática. Esa persona que exagera, que siente como que está actuando, que está en un escenario y que en una situación cotidiana de pronto se siente como un actor profesional, ¿sí? Como si estuviera en el teatro. Pues ese es el drama. Le cuento. La dramaturgia, ¿sí? Que es la rama de la literatura relacionada con el género dramático, surge en la antigua Grecia, sí, de manera muy rápida como historia. Bueno, resulta que las antiguas sociedades comienzan a escribir para dejar huella de su historia. Así fue con los griegos. Y los griegos, que tenían un buen ejército, pues comenzaron a hablar de su corazoncito y ahí surge la lírica. Y luego los griegos comienzan a escribir, a narrar novelas, ¿sí? Las batallas, los viajes de los exploradores, de los héroes de su nación, y surge la narrativa, ¿no? Pero junto con la lírica y la narrativa aparece un problema. La mayoría de la población no sabía leer ni escribir y no tenía mucho sentido estar produciendo obras literarias
que muy pocas personas podrían disfrutar, leer. Entonces, tienen la gran idea en Grecia de crear el teatro. Como no podían leerlo, pues lo que hicieron fue representarlo en un escenario, y ese es el género dramático. ¿Cómo va usted a diferenciar una obra que pertenece al género dramático? Fácil. Si dice, Ezequiel, 2 puntos. Estudiantes, pongan atención. Después el estudiante, Gabriel, 2 puntos. Hola, asesor, tengo una duda. Ezequiel, 2 puntos. Dime, Gabriel, ¿cuál es la duda que tienes? ¿Sí? Cuando usted ve diálogos, eso es una obra de teatro. Es el género dramático. El dramaturgo es el escritor que escribe obras de teatro. Y las obras de teatro, antes de ponerse en el teatro, pues fue necesario escribirlas, tener un guión. Ese guión, como tal, pues constituye una obra literaria perteneciente al género dramático. Resumen, narrativa, cuento, una historia lírica, son poemas, y el género dramático son las obras que tienen diálogos para ser presentadas en un escenario, en el teatro. Bien, retinoblastoma pertenece al género narrativo. Aunque es un cuento, pertenece al género narrativo. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? El contexto sociohistórico y cultural de la obra se refiere a esto, muchachos. Ahí vas a tener que investigar, ahí sí es cuestión de investigar porque no está en el texto. ¿Qué pasó cuando Gabriel García Márquez escribió Retinoblastoma? ¿Qué pasó cuando Gabriel García Márquez escribió Retinoblastoma? Aquí yo lo abrevié malamente. Usted podría decir no aplica porque, y tendría que explicar por qué no aplica. Eso me refería con NA. No aplica porque el contexto sociohistórico no influye en la historia, ¿no? Pero el contexto sociohistórico es todo lo que pasa alrededor del escritor cuando escribe la obra. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ahorita encendemos la televisión, es muy probable que encontremos una narcoserie, una narcopelícula, una documental de narcos y bueno, si vemos las noticias es lo mismo, algunas situaciones, o leemos el periódico, va a ser lo mismo, notas relacionadas a los cárteles de la droga. Y si entramos a YouTube y buscamos videos musicales, hay videos relacionados al narcotráfico, y es porque es nuestro contexto sociohistórico, este momento que se vive aquí en nuestro país. No estoy diciendo con esto que predomina el narcotráfico, nada por el estilo. No, no se vaya a confundir, no me vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que es parte de nuestra realidad, como también el COVID, aunque ya va de salida esta situación de la pandemia, la verdad es que vemos en la calle todo el mundo con cubrebocas. Escucho COVID y ya no le suena, todo el mundo sabe que es el COVID. Le podríamos preguntar a un niño pequeño de edad preescolar y va a saber qué es el COVID. Y estamos inundados de eso. Inclusive, vuelvo al ejemplo que le planteé hace un momentito, navegando ahí en YouTube, encontré que había la cumbia del COVID, ¿no? La cumbia del coronavirus, y luego me puse a investigar, y no es nada más la cumbia, hay un montón de canciones dedicadas al coronavirus. Obviamente, el compositor de esa canción se vio afectado porque vivió en la pandemia, ¿sí? Y por todo el revuelo que causó a nivel internacional. De otra forma, no le hubiera compuesto, vaya, no todas las enfermedades tienen su cumbia o su canción, ¿sí? Eso es el contexto, es cómo lo que estaba sucediendo al momento de escribir la obra afectó. Aquí sí va usted a realizar pues alguna investigación en internet, pero no consulte otras actividades, muchachos. Le voy a decir claramente, vamos a decir no al plagio, sabemos que hay actividades disponibles en internet, no las use. Le voy a decir la mayor razón. Bueno, primero porque está mal. Está mal el plagio, pero aquí se lo dije en doble sentido, está mal. Está mal el plagio porque es incorrecto, pero está mal la actividad también. Hay un montón de actividades que están mal hechas. Están mal hechas las actividades que están navegando en internet, que están
flotando o vagando ahí a la deriva en internet. No las consulte. Sí, ya conozco las actividades, son muy populares. Sí, no use esas actividades. Y lo digo porque tengo que decirlo, pero estoy seguro que en este grupo no va a suceder. No al plagio. Me ha pasado en otras generaciones y estoy seguro que en este grupo no va a suceder. Sí, pero en otras generaciones he visto actividades que ya me las sé de memoria y las reconozco tan pronto empiezo a revisar. Y a veces ahí la primera columna es de una actividad, la segunda es de otra y sabe por qué conozco estas actividades, porque están mal hechas, porque tienen errores. Y digo, este error y este error y este error, y me doy cuenta por el error, ¿sí? Entonces, no le voy a decir cuál, pero, por ejemplo, hay palabras que están mal escritas, ¿sí? Un montón de situaciones. No le voy a decir cuáles son los puntos que reviso. Obviamente reviso de acuerdo a la rúbrica, pero hay errores muy sencillos que me ayudan a identificar que simplemente fue un copiar y pegar y que el alumno no leyó. Entonces, por favor, no lo vaya a hacer. No al plagio. Bien, ¿cuál es el contexto del autor? Aquí nuevamente hay que investigar cuál es el contexto del autor. El contexto sociohistórico, investiga ahí con el documento que se llama Contexto Sociohistórico y Cultural. Se refiere a la vida que llevó el autor. O sea, si yo, Ezequiel Rodríguez, me pongo a escribir poemas, pues va a afectarme y me afecta mi forma de ser, de pensar, de hablar. Tiene que ver con que nací y crecí en Monterrey, con que soy hijo o vengo de la clase baja, mi origen es la clase baja, tiene que ver con que estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene que ver con el trabajo que realizó mi papá, tiene que ver con la educación que me dio mi mamá, tiene que ver con la forma de ser del mexicano acá en el norte del país. Vaya, ese es el contexto del autor. Es todo lo que usted es, dónde vive, dónde nació, la lengua que habla, todo usted, todo su pasado histórico, ese es su contexto. Si vivió con su papá y su mamá o nada más con uno de ellos, si enfrentó alguna dificultad, toda la vida, ese es el contexto del autor y ahí va a tener que investigar cuál es el contexto de cada autor, porque es la forma de, de vida que tuvieron para escribir determinadas obras. Por ejemplo, aquí le ayudo un poquito. El ingrato que me deja Bustamante es de Sor Juana Inés de la Cruz y la mayoría pensaría, ese es un error, ¿eh? Le voy a ayudar un poquito. Hay varias actividades que dicen, Sor Juana Inés de la Cruz, por ser monja, nunca se casó y bla, y se arrancan echando un rollo. Me metí a investigar la biografía de Sor Juana y Sor Juana Inés de la Cruz se casó, sí estuvo casada, si mal no recuerdo, enviudó y después se retira como monja porque quería escribir, ahí le estoy ayudando. La mujer en ese momento no podía escribir, las monjas sí, por su actividad religiosa, ellos tenían la libertad de escribir, eran las únicas mujeres que pueden escribir, por eso Sor Juana decide retirarse como monja. Y como Al ingrato que me deja Bustamante es un poema que habla precisamente de amor, luego empiezan hacen análisis que dicen que Sor Juana, que era su manera de pensar porque nunca se casó y que no conoció el amor y que bla, bla, mentiras. Y eso lo sacan de otras actividades que están mal hechas. Que a alguien se le ocurrió echar ahí un rollo de que Sor Juana estaba traumada porque nunca se casó y no sé qué tanto. Mentiras. Y la verdad es que Sor Juana sí se casó y no se fue al convento se fue al convento por sus intereses, porque quería escribir. Y en ese lugar iba a poder escribir. ¿Sí? Bueno, ese es el contexto del autor. Va a tener que, ya le ayudé un poquito con el de Sor Juana, tiene que investigar de los otros dos autores. ¿Cuál es la intención del autor? Sí, aquí, ¿qué quiere el autor al escribir esa obra? Aquí, retratar la realidad de una enfermedad. ¿Cuál es el argumento?
En el argumento es prácticamente de qué trata. Dice, Marijo pierde sus ojos por una enfermedad, ¿no? Aquí lo resumí, ¿sí? ¿Cuál es el tema? La pérdida de la vista ante el retinoblastoma, ¿no? ¿Cuál es la acción? En la acción se tiene que hablar de introducción, desarrollo y cierre, introducción, desarrollo y conclusión, lo que es la estructura dramática, muchachos. Todo esto, que es el argumento, tema, acción, tiempo, espacio, está en el recurso que se llama tiempo y forma. Revise, por favor, el recurso que se llama tiempo y forma, que le mencioné hace rato. Tiempo y forma, es un recurso de esta semana. Entonces ahí, la acción, Marijo es diagnosticada con retinoblastoma, es la entrada. Después le extirpa los ojos. Y la historia termina en que la niña cree que está dormida. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de la obra? Si aquí menciono 4 días, aunque hablamos de tiempo en los recursos de prepa en línea, se menciona si es tiempo psicológico o cronológico, ¿sí? Esa sería la respuesta más apropiada. Psicológico o cronológico. Aquí sí decimos, el tiempo cronológico son 4 días, bien. Pero aquí, con el tiempo de la obra, por favor, hay un montón de actividades. Te voy a ayudar. Que le ponen tiempo presente, tiempo pasado. O sea, no, en tiempos muy antiguos, o sea, mentiras. Si no se refiere a si es presente, pasado, futuro, pretérito, pospretérito y todos los tiempos verbales. No se refiere a eso la obra. Sí, el tiempo, le voy a ayudar. Cuando escuchamos los cuentos estos de niños, si se acuerda, inician algo así como, había una vez un reino muy, muy lejano. ¿Cuándo? Ya te dijeron el tiempo, una vez, ¿sí? O, hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, ¿cuándo? ¿Cuál es el tiempo? Pues hace mucho tiempo, o sea, siempre te ubican las obras literarias en tiempo y espacio. Todo sucede en un tiempo y espacio. Esto que estamos haciendo usted y yo, vivimos ahorita en el 2022, ¿sí? Ese es nuestro tiempo y el espacio, pues a través de una plataforma. Pero las acciones tienen un lugar y un tiempo. Y así las obras literarias. Entonces el tiempo, por favor, no le va a poner aquí presente, pasado, futuro. Otra vez, consulte el recurso que se llama tiempo y forma, y ahí le explica acerca de los tiempos. ¿Cuál es el espacio? Igual, se refiere al lugar donde suceden los hechos. En este caso, pues sí, puse aquí que la Clínica Mayo. ¿Y cuáles son los personajes? Marijo, el señor y la señora Mayo. ¿Sí? Esto, le digo, no lo va a hacer de retinoblastoma. Fue únicamente un ejemplo que se me ocurrió para poderle explicar. Todo esto lo va a realizar a partir de la lectura que usted realice, por favor. Y le digo, no investigue. Lo único que aquí podría investigar sería un poco del contexto sociohistórico de la obra y del contexto del autor, porque obviamente eso no se menciona, ¿sí? No se menciona en el texto. O sea, lo que acabamos de leer no nos dice nada de Gabriel García Márquez, o de la obra, dónde la escribió y más, ¿no? Eso habría que investigar. Bien, mis estimados estudiantes, déjenme continuar. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a compartir otra vez este documento Word. Entonces, acuérdense, aquí usted va a contestar a partir de al ingrato que me deja busco amante, el rey burgués y la verdad sospechosa. No va a realizar investigación en internet porque si no, la actividad se va a considerar plagio. ¿Sí? ¿Qué más? Después de que concluya esa tabla, se va a ir a contestar estas preguntas. 3 preguntas. Es hasta el punto 4. Déjeme ir al
Primero, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Es decir, va a explicar lo que el autor vivió, va a investigar acerca del contexto de cada autor con su obra. Le digo, y aquí se echan un rollo de que Sor Juana nunca se casó y que no conoció el amor, y es mentira. No busca actividades en internet. Le estoy contando ahí una de las mentiras que he visto. Hay muchas actividades. La gran mayoría están mal hechas. Sí, están mal hechas. Es más, lo voy a poner así. Las actividades que están en internet, si yo no, voy a suponer, pues no lo hago. Vamos a suponer que no me doy cuenta que es plagio por alguna razón. No alcanzan el 100, aunque le metamos la rúbrica del momento de revisar, no llegan al 100. Sí, muchas ni siquiera al 60. La gran mayoría no llega ni al 60. Entonces, no cometa plagio, por favor. Siguiente punto. Redacta un comentario breve, 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando todos los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Aquí, otra vez. Error común, muchachos, es que me hacen un resumen y luego en el último punto me vuelven a hacer un resumen. No, cheque lo que le están preguntando. Primero le habla del autor y su contexto, ¿sí? El autor y su obra con el mensaje que transmite. El contexto del autor, el contexto de la obra con el mensaje. Después le pide que haga un contraste de las 3 formas de transmitir un mensaje. O sea, ¿qué tienen en similar? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de diferente? Cada una de estas 3 obras, ¿sí? Va a compararlas. Encuéntreles puntos en común. Lo tienen, ¿sí? Y ahí también hay un montón de mentiras en internet. Aguas con eso. Usted va a leer y busque después de leer en su mente qué les encontró de común. Haga su análisis. Y si me llega a decir que no las encuentra en común y que son diferentes, es válido. Nada más dígame por qué son diferentes. A final de cuentas, muchachos, esta actividad viene a llevarlo a la reflexión después de la lectura y me va a permitir le va a permitir a usted, mejor dicho, evidenciar que efectivamente sí leyó el texto según se lo solicitamos. Bien. Y punto número 5. En 1 o 2 párrafos contrasta la forma de ver de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época en la que vives. O sea, vas a comparar cómo se ve la vida en estos textos, en Al ingrato que me deja busco amante, en El rey burgués y en La verdad sospechosa, ¿sí? Y hay que atender la parte también, muchachos, de la extensión. Primer pregunta de 10 a 12 líneas. La segunda pregunta dice no más de 15 líneas. Y la tercera dice de 10 a 12 líneas. Entonces aquí me va a comparar los textos con su vida. Y no me vaya a poner, por favor, respuestas vagas como la verdad es que de los tiempos antiguos a los tiempos de ahora todo es igual y las personas de antes son como las de ahora. No dije nada, o sea, ahí no demuestro que leí. Puede mencionar en el texto de Sor Juana Inés de la Cruz, sí, al ingrato que me deja busco amante, se menciona una situación así, 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 y mi experiencia es que tal, 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 o lo que yo he visto a lo largo de la vida es que comienza a explicar cómo lo puede relacionar con el presente, pero que se vea que lo está relacionando de alguna manera con su vida, ¿no? Con nuestro presente. Vaya, muy simple, muchachos. Los problemas de la humanidad son los mismos desde el origen, ¿sí? Aquí vamos a leer estos textos, y aunque son textos que ya tienen sus añitos, ¿sí? El más reciente tiene como unos 140 años por ahí, uno de ellos. Otros tienen un poquito más. Los problemas son los mismos.
Le voy a poner en contexto. Hoy hay una guerra entre Rusia y Ucrania por un territorio. No voy a meter en quién tiene la razón y quién no. Sí considero que no es correcto que un país invada a otro porque se violenta su soberanía y no estoy a favor de las guerras. Pero las guerras, desde el origen de la humanidad, han sido por territorio. Y no es el territorio, sino lo que hay en el territorio. ¿Sí? O las personas, eso es para ser esclavizadas a lo largo de la historia. No digo que sea la intención de Rusia. O los recursos naturales que hay en esa zona, en esa área que se está peleando. Pero la gente sigue peleando por lo mismo, ¿no? Entonces, así en los textos, digo, los textos que usted va a leer no hablan de guerra como tal, pero los problemas que mencionan son los mismos. Situaciones como la mentira existe hoy y ha existido desde los inicios de la humanidad. Al ingrato que me deja busco amante. Así como hoy una persona sufre por amor, desde el inicio de la humanidad yo creo que ha sido prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, lo va a relacionar con su vida, ¿sí? Y si me permite, antes de terminar, voy a compartirle nuevamente la pantalla en un momento. Un segundo. Bueno, les recuerdo los medios de comunicación. Procure mientras se va cargando la pantalla. Le voy a pedir que se comunique a través del mensajero. Pueden enviarme un correo electrónico también. Y pues estoy para servirles, estoy para aclarar sus dudas en lo referente al desarrollo de actividades, así como a las evaluaciones, emitir las evaluaciones y las dudas que usted pudiera tener con respecto a las evaluaciones. Si tienen algún comentario o algún inconveniente, pues envíe el mensaje. No se quede con las dudas, por favor. Estoy aquí para apoyarle. Entonces, por favor, comuníquese, ¿sí? Pero sí necesito, así dicho, así como es, que me exprese cuáles son sus inquietudes, pues para poderle apoyar, ¿no? Seguro. Un segundito. Estoy intentando abrir un recurso más. Permítame un momento y enseguida le comparto la pantalla.
Sí, está cargando el recurso. Continúo con ustedes. Un momentito. Les pido un poquito de paciencia. Ya cargo el recurso. Fondo y forma. Okay, pues les decía, les estuve comentando a lo largo de este espacio abierto que es indispensable revisar este recurso. Como ya le comentaba, son 2 páginas. Mire usted, voy a alejar. Trae bastantes ilustraciones. Si presta atención, lo que logra apreciarse así, una vista aérea, por llamarlo de alguna manera, es un poquito el contenido, pero es muy rico, ¿sí? El recurso fondo y forma es bastante nutritivo y clave para este módulo. Si no lee fondo y forma, va a batallar muchísimo para hacer la actividad 1, la actividad integradora 1. Por favor, revise fondo y forma para que sus resultados sean los mejores. Fondo y forma, sí, muy rapidito, aquí le explica qué es el fondo, acá le explica qué es la forma. Fíjese, el fondo son el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. Y aquí, más adelantito, te va a referir el argumento. Es el resumen o síntesis de la obra. Si se acuerda ahorita en la tabla que veíamos, le pregunto cuál es el argumento, es un resumen de la obra, 2, 3 renglones, ¿sí? Responde a la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Tema, se refiere a la idea principal. Se puede conocer con la pregunta, ¿cuál es la idea central? Acción, son los diferentes hechos que suceden en una obra. Se agrupan en 3 momentos, exposición, nudo y desenlace. Si en 2 o 3 renglones usted presenta la exposición, el nudo y el desenlace, ya me contestó correcto cuál es la acción. Y después el tiempo. Aquí lo aclara, es objetivo cronológico, que pueden ser horas, días, y subjetivo o psicológico, que es lo que viene en negritas. Le decía hace un momento, aclárame cuando le pregunta cuál es el tiempo, si es objetivo o cronológico, o si hablamos de tiempo subjetivo. Tiempo objetivo y tiempo subjetivo, ¿sí? El tiempo objetivo son las horas, los días que pasan dentro de la obra. El tiempo subjetivo psicológico es el que transcurre en la mente del personaje. Ah, caray, ¿cómo está esto? Se lo explico muy rápido. A lo mejor ha visto una película, se lo voy a contar a través del cine, pero en la literatura sucede lo mismo. Si ha visto alguna película que inicia algo así como con un choque o con un accidente, y en el accidente hay una persona lesionada, cae al suelo y comienza a sangrar. Llegan las ambulancias y se pone la pantalla en negro o en blanco, no sé, y el accidentado comienza a recorrer toda su vida y comienza ahí la historia, ¿no? Y ve toda su vida. Y son las 2 horas que dura la película. Al final, regresan al momento en que la persona, cuando ya faltan 5 minutos para terminar la película, regresan a que el accidentado está en el pavimento, está tirado y acaba de reaccionar porque los paramédicos lo reanimaron, ¿no? Llega al hospital y logra salvar su vida, ¿no? Pero todos los 40, 50 años o la vida entera del protagonista, o 1 año o 2 años, los últimos 3 meses que conoció al amor de su vida y que está ocurriendo, sucedieron en los 10 minutos o en los 3 minutos que el paramédico le dio resucitación cardiopulmonar, ¿no? Le dio la fibrilación, creo que le llaman, cuando le dan la descarga eléctrica, ¿no? En la historia pasaron 3 minutos, que esos 3 minutos se terminan haciendo 2 horas, pero en realidad abarcaron los 2 años del amor de la vida del protagonista. ¿Estoy explicando? Si hay alguna duda, déjeme un mensaje, ¿sí? Pero ese es el tiempo psicológico en la mente del protagonista, que está tirado en el pavimento y dura ahí 5 minutos antes de que lo levanten los paramédicos. Ya pasaron 2 meses, ¿sí? Porque se acordó de todo lo que vivió durante 2 meses, ¿sí? Ese es el tiempo subjetivo, o aunque el tiempo objetivo,
La película dura 5 minutos. Dura 5 minutos en los que está tirado en el pavimento el protagonista. Claro, en el tiempo lineal, pues la película dura 2 horas en total. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en los textos, ¿sí? Se juega con ese tiempo, que en la mente cuando algún personaje comienza a recordar, ¿sí? O a viajar con su mente o su imaginación. El espacio, pues, es el lugar donde se desarrollan los hechos y los personajes. Pues aquí te explica los tipos de personajes que hay. Consulta este recurso, por favor, que te va a ser bastante útil para responder la actividad integradora 1. Si no lo consultas, vas a batallar. Sí, no te lo deseo, pero es la realidad. Yo estoy seguro que tú lo vas a consultar, que no lo llega a hacer, va a tener sus dificultades. Bien, recomendación, consulte la rúbrica. La rúbrica dice qué y cómo se evalúa, por favor. ¿Sí? Recuerdo algún estudiante que me preguntaba que cómo calificaba. Algún estudiante en alguna ocasión, un joven me dijo que no estaba conforme con mi forma de calificar, con mi criterio, que no entendía cómo calificaba yo. Le respondo y le explico que pues mi forma de calificar es a partir de la rúbrica, que la rúbrica es pues mi guía, me dice qué y cómo se califica, ¿no? Que siempre procuro inclinar la balanza hacia el estudiante. Cuando hay alguna duda, si la rúbrica no es clara o las instrucciones de la actividad, si de pronto, digo, porque cualquier persona es sujeta de que va a cometer algún error, ¿no? Pero si alguna instrucción de una actividad no fuese del todo clara, pues voy a ser flexible, siempre a favor del estudiante y nunca para perjudicar. Pero la rúbrica me dice qué y cómo se califica. Lea la rúbrica 3 veces. Léala antes de hacer la actividad para que sepa qué y cómo se le va a calificar. Cuando esté haciendo la actividad, a la mitad de la actividad, deténgase y vuelva a leer la rúbrica. Y la rúbrica le va a decir si va bien, para que continúe, y si hay algo que corregir, hágalo. Y cuando termine su actividad, no la envíe. Lea la rúbrica y la rúbrica le va a decir si le faltó algo. Si le falta algo, pues realice los ajustes pertinentes. Si su actividad cumple con todo lo que dice la rúbrica, se ganó un 100, ¿sí? Sin lugar a duda. Y si llego a cometer una injusticia, pues con la rúbrica me puede demostrar, evidenciar o debatir. Y lo digo en el mejor de los sentidos. Soy muy abierto a la crítica y a sus observaciones. Estoy para servirle y lo importante es generar aprendizaje. Si vamos a aprender todos y aprender juntos. Recomendaciones. No cometa plagio. Soy muy persistente, pero lamentablemente pues está arraigado en nuestro país el plagio, nuestra cultura, el sistema educativo, lamentablemente. Vamos a decir no al plagio porque nadie engaña. Y le voy a compartir mi filosofía. Yo creo que mucho vale la calificación cuando uno se la gana. Le voy a ser honesto, yo no fui un estudiante de 10 es perfecto, ¿no? Probablemente concluí una carrera universitaria, tengo el título y los requisitos para estar aquí como su asesor virtual. Pero yo no me copiaba. Creo que pude ser todavía mejor estudiante y yo traía un promedio como 85 más o menos. Pero nunca me copié. Y yo puedo decir que mis calificaciones me las gané. Y en algunas materias le batallé. El pase era 70, a veces alcancé el 70, así como en otras materias saqué el 100. Entonces, le comparto esto en el sentido de que habrá módulos o habrá actividades que se lo faciliten más porque todos somos diferentes y hay distintos estilos de aprendizaje y distintas pues áreas o disciplinas que se nos facilitan a cada uno. Y habrá quien pueda ser bueno para una materia y se le dificulte otra. Entonces, no se mortifique por el número. Primero haga la actividad, disfrútela y lea la rúbrica y eso le va a ayudar a
a sacar la calificación más alta. Espero que sea el 100. Pero es tan rico, sabe un 70. En la universidad el pase del 70, aquí el pase es el 60 en prepa en línea. Pero es tan rico tener una calificación que diga, yo me la gané. Nadie me regaló nada. Este es mi trabajo y no me copié de nadie. A nadie engañé, a nadie traté de engañar y sobre todo no me engañé a mí mismo. Por decirlo de alguna manera, que no nos podemos engañar a nosotros. Entonces, no lo haga. No cometa plagio. Gánese su calificación, la que sea, porque usted es una persona capaz. Por eso llegó a la prepa, por eso está estudiando ahora la preparatoria, porque fue capaz de terminar sus estudios de educación primaria y de educación secundaria. Usted es una persona capaz. A algunos nos cuesta más trabajo que a otros, hay gente que se le facilita mucho. Y lo digo honestamente, yo he tomado algunos cursos que de pronto la temática, digo, ay, está bien padre y se me facilita y me gusta y voy por el 100 y lo alcanzo. Y ha habido otros cursos que batallo y ay, cursos relacionados a educación para poderle servir a usted. Y con dificultad logro terminar, pero lo termino. Y le puedo decir con orgullo que no he presentado actividades plagiadas. Cuando he tomado cursos para ser su asesor virtual y otros cursos más de capacitación y actualización que nos pide la SEP, no he cometido plagio. No lo haga, no engaña a nadie, ¿sí? Y no se generan los aprendizajes, que es lo más triste, ¿sí? Por favor. Bueno, vamos a terminar. Si tiene dudas, ahí está mi correo personal, ezequielrdzr@yahoo.com.mx. Identifíquese como estudiante prepa en línea, pero sobre todo use mi correo institucional y use el mensajero de la plataforma para atenderle de forma inmediata. Muchas gracias por ver esta grabación y lo veo la próxima ocasión. Le mando un cordial saludo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas, la Sultana del Norte. Gracias y hasta la próxima.